Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté descubierta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas quedan desnudas y descubiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué palabras tan poderosas, qué palabras tan significantes, tan profundas, las de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Las he escuchado básicamente toda mi vida, por eso las conozco de memoria, las aprendí cuando era un niño y me siento muy privilegiado en haber podido tener esa experiencia y poder haber dedicado mi vida hasta el presente y el futuro. Tengo el plan de continuar haciéndolo, dedicarle mi vida entera a predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. El pasaje está en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y fue lo que prediqué el domingo pasado en nuestra iglesia Familia Multicultural. Y por esa razón, pues todavía quedo meditando en estas palabras, que de nuevo las he escuchado toda mi vida. Y pues vale la pena profundizar en ellas. En Hebreos capítulo 4, los primeros 11 versículos, interesantemente, el apóstol está diciendo a cristianos judíos, por eso la carta se llama Hebreos, porque era sí a cristianos, pero cristianos que eran judíos, se habían convertido del judaísmo. Y esto es importante porque ellos pensaban en la forma que piensa un judío, no en la forma que pensamos tú y yo como gentiles. En el capítulo 4 dice algo que es tan poderoso y es una de las verdades esenciales del cristianismo, de nuestra vida como creyentes, como cristianos, y tiene que ver con el reposo espiritual. Esencialmente descansar en la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario. En otras palabras, no ganarnos nada, el favor de Dios y la salvación, no ganarnos nada de eso por nuestros propios esfuerzos. Esto es algo muy natural para un judío y para ellos fue escrita originalmente la carta. Los judíos pensaban que, como estaban acostumbrados a vivir bajo la ley, pensaba que cuando hacían las cosas bien, pues recibían la bendición de Dios, recibían el favor y la gracia de Dios. Y cuando no las hacían bien, pues simplemente no las recibían y recibían el castigo de Dios. Cuando miramos los primeros 11 versículos del capítulo 4 de la carta a los Hebreos y vemos este concepto, el reposo espiritual, interesante que para un judío el reposo era muy importante, hasta el día de hoy lo es, y es por eso que el autor usa el concepto del reposo para hablarles de algo muy importante. Y les habla de que todo el favor de Dios que ellos intentaban antes conseguir con hacer las cosas bien, con ser obedientes a la ley, que todo eso se consigue solamente hoy por hoy a través de Cristo Jesús, solamente en creer en su palabra. Es interesante. Cuando dice el versículo 12, pues o porque la palabra de Dios es viva y eficaz, está llegando a una conclusión. Y la conclusión era esa, después de hablar del descanso espiritual, después de hablar del descanso que tenemos en Cristo cuando lo conocemos y ya no tenemos que trabajar para ganarnos el favor de Dios, Él lo ganó por nosotros. Es un concepto que a los judíos todavía les costaba trabajo entender y tú y yo podemos tenerlo. El autor básicamente termina esas palabras diciendo que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, estaba acreditándole a todo el trabajo o a todo esto de llegar a descansar en el Señor. Se lo estaba acreditando al poder de la palabra de Dios. En otras palabras, todo lo que los judíos intentan o intentaron o han intentado y continúan algunos intentando conseguir a través de sus esfuerzos y su moral y su religiosidad y todo eso, se puede alcanzar sola y únicamente con la palabra de Dios, con confiar en la palabra de Dios. Parece ser algo tan sencillo, parece ser algo como que vago, como que no tiene fundamento, pero es en esencia el fundamento de la vida cristiana. La vida cristiana, el cristianismo, la fe cristiana es la única fe en la faz de la tierra, hoy por hoy, que predica salvación solamente por fe
en Cristo Jesús. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Todo lo que el autor está haciendo es llegando a esa conclusión. Es poderoso cuando llegamos, a confiar en Dios y lo que su palabra puede causar en nuestras vidas. Los judíos, de nuevo, y este es el ejemplo que se usa en los primeros versículos del capítulo 4, los judíos no habían podido llegar a confiar todavía en que Dios podía regalarle algo. Y es por eso que cuando salieron de Egipto, muchos de ellos, una generación completa, murió en el desierto porque no llegaron a creer todo lo que Dios podía hacer si solamente creían. Y es lo que el apóstol está diciendo a los hebreos cristianos, pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Me llama la atención que los pasajes que usa o las referencias que usa, primero el reposo es algo totalmente judío, también usa escrituras judías. Por ejemplo, en Isaías dice, o Dios a través del profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, así como séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Son palabras literales de Isaías. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Está usando básicamente el mismo concepto que Jesús repitió después, cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo concepto que predicó el salmista en el Salmo 119, hablando de la permanencia y el poder de las palabras. De nuevo, los judíos pensaban en que si no hacían las cosas bien, pues iban a recibir castigo. Y eso es natural de todo ser humano, no solamente de los judíos. Eso es natural aún de nosotros, aún de muchos cristianos. Muchos cristianos, por supuesto, pensamos que el castigo de Dios es inminente porque no llegamos a cumplir a la perfección todo. Mire, si somos honestos, ni el mejor cristiano del mundo es perfecto. No hay nadie que sea perfecto, todos fallamos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo dice después de hablar y examinar la naturaleza humana. Por naturaleza estamos caídos, estamos destituidos. Y esa realidad vive tan profundo en el corazón del hombre, que es esa la razón por la que, por lo menos en mi entendimiento, es lógico pensar que es esa la razón por la que en Hebreos hay tantas advertencias. Es decir, hay varias formas en que podemos motivar al ser humano a hacer algo. Por ejemplo, podemos recompensarlo por algo. También podemos aludir a cómo el ser humano piensa en una forma negativa y piensa en el castigo. Y para mí, pensando en la forma en que piensan los judíos y en la naturaleza caída de todos los hombres, pienso que esa es la razón por la cual en Hebreos hay tantas advertencias. Pudieran haber otras formas diferentes, creativas, de animar a las personas, pero creo que advertirles es una forma muy eficiente, muy eficaz. Y es esa la razón por la que el versículo 12, la segunda parte, dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice que no hay nada en la creación que no quede manifiesto ante su presencia. Y también continúa diciendo que todo queda desnudo y expuesto ante la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué bueno que tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios. Todo lo que está haciendo el autor aquí es animándonos a confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente tiene el poder para transformarnos. No solamente el descanso de Dios es un concepto, sino en el contexto que precede, lo que viene después, versículos del 13 en adelante y el capítulo 5 de Hebreos, vamos a aprender de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y esto es algo que también tenemos que creerlo, es decir, no vemos a nadie, usted ora al Señor y confiamos en que pues todo lo que Jesús dijo fue verdad, es fe. Tenemos que activarlo, creerlo por fe. No es por obra, no es por vista, es por fe.
El capítulo 5 y la última parte del capítulo 4 habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ninguno de nosotros lo ve en el cielo rogando por nosotros, pero tenemos la confianza por fe que lo está haciendo. Y eso es poderoso. Amigo, todo lo que intentaba hacer el autor de la carta a los Hebreos es lo que Dios intentaba comunicarles y es algo que también nos quiere comunicar a nosotros hoy. Es por eso que la carta fue escrita y fue preservada para que tú y yo la pudiéramos escuchar hoy. La palabra de Dios es viva, eficaz. Vamos a creer en ella. Yo le animo, si usted quiere acercarse a Dios, a que usted abra su corazón, ore, pero que también escudriñe su palabra, estudie su palabra. Y el resultado va a ser extraordinario, va a ser glorioso, va a ser de vida, va a ser para bien. Así que les animo básicamente a eso, a que escudriñemos la palabra de Dios, a que abramos el corazón y permitamos que su palabra entre allí profundo. Vamos a creerla, vamos a abrazarla y vamos a creerla de verdad. Y eso se demuestra con la obediencia, Es decir, no solamente vamos a creerla, vamos a estudiarla, vamos a obedecerla. Realmente la creemos cuando la obedecemos. Así que les dejo con eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y toda la creación queda expuesta ante su presencia y nada puede ocultarse de él. Todo más bien queda totalmente desnudo y expuesto ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si vamos a pensar en la forma de los judíos, si vamos a pensar como naturalmente pensamos por nuestra naturaleza pecaminosa, vamos entonces a permitir que la palabra de Dios exponga todo lo que hay en nosotros y vamos a permitirle a Jesús que Él interceda por nosotros, como dice el capítulo 5 de Hebreos, y nos presente ante el Padre. No hay mejor oración que esa. Y qué hermoso es saber que Él siempre está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre y es una oración que seguro el Padre está escuchando. No hay nada mejor que saber que Jesús está intercediendo por ti y por mí. Así que les invito el próximo domingo 26 de octubre de 2025, ya me iba a adelantar, a que nos demos cita en Iglesia Familia Multicultural a las 9:30 AM en inglés y a las 11 AM en español para continuar aprendiendo de Hebreos, cómo Jesús es mejor y no hay nada que sea mejor que tener una relación personal y real con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima ocasión.